Ciudad de México tenemos que corregirlo con altura. ¿Dónde está esa gráfica o digo esa tabla para saber cuánto se corrige el porcentaje? Si tú quieres consultar, salió en el ARDNES, como se escribía CIRA en inglés, ARDS, net. Ajá. Aunque ya es viejito, salió en el 2008, pero no hay otra cosa que te diga que no se corrija con altura, ¿sale? Pues, pero siempre tienes que corregirlo con altura. Luego, otro valor de oxigenación que debemos de medir en las gasometrías es el P50. ¿Se acuerdan del que decíamos de la curva de disociación de la hemoglobina? Que era que tengo que tener a mayor saturación de oxígeno, mayor presión de oxígeno en mi hemoglobina. Es decir, yo lo mido en un oxímetro de pulso, ¿cierto? Es la única forma que tengo de verlo. Entonces lo pongo en el oxímetro de pulso. Si saturo arriba de 90, indirectamente sé que tengo una presión de oxígeno mínimo de 60 milímetros de mercurio, más menos. Es decir, tengo mi grafita, perdón que me meta aquí a esta parte, pero tengo, si alcanzan a ver todos la pizarrón, entonces tengo una curva aquí, tengo una curva que más o menos se haría así, donde aquí es saturación de oxígeno medido por un oxímetro de pulso, y si tengo saturaciones arriba de 90, indirectamente sé que tengo presiones de oxígeno, este es PaO2, de 60 milímetros de mercurio. ¿Vale? Esa es la curva de disociación de la hemoglobina. Que aunque sature mi oxígeno a más, ya no lo puedo saturar porque tiene un límite. Pero ¿qué pasa si empiezo a perder la presión de oxígeno? ¿Se acuerdan que ya lo vimos? ¿Qué empieza a pasar? Si empiezo a disminuir la presión de PaO2 en la sangre, ¿qué empieza a pasar? Me empiezo a desaturar. ¿Por qué? Porque empiezo a ocupar ese espacio por CO2. Ok, entonces el P50 es cuando la saturación de hemoglobina está al 50%, ¿cuánto debo de tener de presión de oxígeno? Entonces, normalmente es aquí, entonces debo de tener de 25 a 28 milímetros de mercurio. Debo de cumplir dos condiciones, que mi paciente no tenga fiebre y que tenga un pH dentro de 7.35 a 7.45. Entonces, y no debo tener el CO2 elevado. No es otra cosa que ver que debe de estar entre 25 y 28. Más de 28 me hace que mi curva se vaya a la derecha y menos de 25 hace que mi curva se vaya a la izquierda. ¿Se acuerdan que este llamábamos efecto Haldane y este se llama el efecto Bohr? Voy a poner otro ejemplo de esta parte para que nos quede bien clara la hemoglobina. Imagínense que es su pareja. Y vienen caminando y viene una rubia despampanante así caminando así. ¿Usted qué hace con su pareja? Le pongo ojos de pistola. Lo ha hecho. Es decir, ve que viene la rubia con una minifalda así. ¿Qué hace usted? Lo jala y lo voltea a ver así, ¿cierto o no? Y conforme se acerca la rubia, le da un beso, ¿cierto o no? Y nada más donde voltee tantito la cara, no quiero saber cómo le va a ir. La visión periférica. Uno es la hemoglobina y el oxígeno. Ustedes son la hemoglobina y el oxígeno. Es decir, ustedes son indisolubles. La rubia despampanante es el CO2. La hemoglobina tiene mayor afinidad por el CO2 y es muy fácil que se divorcien, se disocien. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Unir el lazo. Lo une, no lo deja ir. Porque si lo deja ir, la vista es natural, ¿verdad? Que la vista es natural. El tacto también. Entonces, ¿qué hace usted? No íbamos por allá, mi vida. La vista es natural, ¿cierto o no? Entonces usted tiene que permitir que ese lazo no se pueden divorciar para nada, porque él tiene mayor afinidad por la rubia, porque la vista es natural. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted para hacer esto? Mantener la hemoglobina unida al oxígeno, Más fuerte. tener un lazo muy fuerte, porque si no se divorcia muy fácilmente, se disocia, porque tiene hasta 40 veces mayor afinidad el CO2 por la hemoglobina. Entonces, ¿qué hace que se divorcie? La rubia despampanante llamada CO2. Entonces, la elevación del CO2 hace que la hemoglobina y el oxígeno se divorcien. Otro, el pH bajo.
hace que el oxígeno y la hemoglobina se divorcien. Un paciente con fiebre o la temperatura, por eso quedamos que en la gasometría tengo que poner la temperatura. ¿Por qué hacen qué? Se divorcien. Entonces, el P50 me dice de una forma muy sencilla ver cómo me está permitiendo, cuando mi saturación de oxígeno esté al 50%, puedo predecir cuánto voy a tener de presión de oxígeno. Y lo único que tengo que ver es mi P50 en mi gasometría, si está de 25 a 28 es lo normal. Menor de 25 me habla de acidosis, porque me está haciendo que se divorcie el oxígeno de la hemoglobina. Y si tengo más de 28 me habla de alcalosis. Perdón, el menor de 25 es efecto ¿qué? Bohr. El efecto Bohr es que te divorcias del oxígeno de la hemoglobina, y el efecto Haldane es que se une tanto y entonces mi paciente se comporta como alcalótico. ¿Sale? Ok. El cortocircuito nada más es ver cuánto me reporta mi gasometría, y tengo de 3 al 5% de lo normal. Si tengo más, voy a ver disminución de la saturación venosa de oxígeno, y ya lo platicamos. ¿Se acuerdan que ya platicamos cómo es la saturación venosa de oxígeno? No debo de tener más de 3 al 5% de cortocircuito. Si tengo más, me hablo de que tengo incremento o algún mecanismo de hipoxemia. ¿Alguien ha oído hablar del índice de oxigenación? No el índice PAFI. A veces confundimos el PAFI con el IO. El índice de oxigenación es, tengo que tener un catéter de arteria pulmonar, y lo único que voy a hacer es multiplicar el FiO2 por la presión media pulmonar por 100 entre la presión de oxígeno, y me está midiendo cómo está ese intercambio gaseoso. Vamos a poner un ejemplo. Tengo un paciente, este paciente, ¿les parece? Tengo FiO2 al 100%, pero tengo una media pulmonar de 25. Entonces, 1 por, bueno, si quieren lo hagamos con 1 para que no le confundamos. El punto 8. Punto 8 por 25. 20 por 100. 2000. Y tenemos de PaO2, quedamos que en este paciente teníamos 60. Ahora divídanlo. 33 puntos tantos, ¿no? Entonces me dice cómo está trabajando mi membrana alveolo-capilar. Ah, entonces se traduce en mortalidad. ¿Cuánto nos salió? ¿30 y qué? 33. Estaríamos aquí. Me habla que tengo una falla al soporte ventilatorio, es decir, si el paciente está intubado está mal, no le está jalando la ventilación, y si no está intubado, intúbalo, amigo, porque se te va a ir. ¿Ok? Entonces, eso se llama índice de oxigenación. No confundir con el PAFI, porque al PAFI luego le dicen índice de oxigenación. No es lo mismo. Una cosa es el índice de oxigenación, que me valora la membrana alveolo-capilar, aunque ambos me valoran lo mismo, pero el índice de oxigenación me dice, dependiendo del valor, me dice la gravedad de la falla respiratoria de mi paciente. Y mortalidad. Bueno, ya casi terminamos para empezar a ver los casos clínicos. Otro punto importante es ver el CO2, pero no solamente el nivel del CO2, sino ponerle un capnógrafo al paciente. A todo paciente intubado debe tener un capnógrafo, porque yo puedo tener, así como hay gradiente alveolo arterial, que ya los acuerdan que lo aprendimos a calcular, hay gradiente PETCO, PCO2. Es decir, yo tengo que ver que tiene que ver también, si tengo mi alveolo y mi CO2, ¿dónde tiene que ser mayor el CO2 para que salga? ¿En el alveolo o en la arteria? En la arteria. Entonces, siempre tiene que ser mayor el CO2, PaCO2, que el PETCO. Siempre hay un gradiente aproximadamente de 3 a 5 milímetros de mercurio, porque si no, no puede salir el CO2. Y eso es el gradiente que yo valoro en el PaCO2 ETCO. Entonces, se denomina gradiente. Bueno, el término, yo no lo digo, así le dicen, PACOET. El PACOET, yo tengo que medir un PACOET al paciente, es decir, gradiente PaCO2 ETCO. ¿Ok? Entonces, vamos a, para que nunca se les olvide, miren un PACO, ¿no? O sea, un PACOET, ¿no? Entonces, no sé por qué aquí se movió, pero en condiciones normales tengo un valor de corte de interpretación de 3 a 5 milímetros de mercurio. Si el ETCO es inferior al CO2 es normal, ¿no? Que sea mayor el CO2 arterial que el PETCO. Pero si el ETCO es mayor, me habla de que tengo una alteración de la ventilación-perfusión. Y entonces ahora, en lugar de exhalarlo, ¿a dónde se me está regresando? A la arteria. Entonces siempre tiene que ser menor
el PETCO que el PaCO2. ¿El ECO en dónde se mide? El ETCO le pones un capnógrafo al Ah, el paciente, capnógrafo. el capnógrafo. O sea, ETCO le puse con valor numérico, PETCO es cuando te lo da en presión en milímetros de mercurio, ¿vale? Y eso es lo que dice un monitor de la relación ventilación-perfusión del paciente. Y el último punto de los valores calculados para ya pasar al taller es el delta CO2. ¿Alguien escuchó hablar del delta CO2? Siempre nos explicamos con delta esto, delta el otro. El delta CO2 no es otra cosa que ver una gasometría venosa y una arterial. Y así como hay un gradiente, si no tengo capnógrafo, tengo que medirle delta CO2. Es ver cuánto tengo en una gasometría arterial y una venosa de diferencia entre la presión venosa de CO2 entre la presión arterial de CO2. Y tengo un valor de corte de 6 milímetros de mercurio. Y si tengo un delta CO2 mayor de 6, me habla de hipoperfusión e hipoxemia. Y aparte, los estudios te reportan que a mayor delta CO2, mayor mortalidad. Entonces tengo que medirle la gasometría venosa. Entonces ya no desprecien las gasometrías venosas. Ya vimos saturación venosa de oxígeno, vimos delta CO2. No desprecien por esos dos valores de las gasometrías venosas. Ok, dudas. Para pasar una hora a ver casos clínicos y luego pasaremos al taller de función arterial. ¿Es el gradiente alveolo capilar para qué es su uso? ¿Cuál es el motivo para el cual lo Gradiente medimos? alveolo arterial. Alveolo arterial. Ajá. El gradiente alveolo arterial es la diferencia que tiene que haber. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo del metro? Ajá. Es la diferencia que tiene que haber para que haya una difusión de gases. Igual a la diferencia PaCO2 ETCO. Es lo mismo. Tienes que ver, porque aquí tienes más oxígeno y en la arteria tienes menos. Vas a difundir de un lado de mayor a un lado de menor. Si no hay esa diferencia, no puede haber difusión de oxígeno. Y el gradiente de CO2 es lo mismo. Ahora tienes más CO2 aquí y menos CO2 acá. ¿A dónde lo vas a mandar? De mayor a menor. De la arteria lo mandas al alveolo. Si no existían esos gradientes, no pudieras hacer difusión de gases o intercambio de gases. Pero el uso, por ejemplo, el índice de Kirby también no es para mortalidad, ¿no? Ah, no, claro. O sea, todo se traduce en mortalidad porque mientras más grave esté el paciente, acuérdate que el pulmón tiene todo, por eso en algunos artículos antes le llamaban pulmón de choque, porque el pulmón tiene todas las condiciones para desencadenar lo que antes se llamaba síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ahora que nada más es una respuesta inflamatoria, para que tu paciente de eso haga sepsis. Y el paciente, ¿ok? Por eso todo esto se traduce en mortalidad, porque mientras más grave esté el pulmón, tiene todas las condiciones para desencadenar una respuesta inflamatoria que va a terminar en falla orgánica muerta del paciente. Por eso se traduce en mortalidad. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Seguras? Seguros. Listo.